Si alguna vez has abierto los ojos por la mañana y lo primero que has sentido no ha sido esperanza, sino ese peso sordo, ese bloque de cemento invisible sobre el pecho que te aplasta antes de que pongas un solo pie en el suelo, entonces lo que estás a punto de escuchar es para ti. Si últimamente has notado que alargas la mano hacia el teléfono antes de que tu mente siquiera despierte, que el despertador suena y tu primer pensamiento no es un sueño, sino una deuda, una obligación, una carga, entonces lo que voy a decirte en los próximos minutos es exactamente para ti. Y si has llegado al final de otro día sintiéndote exactamente igual que al principio, sin avanzar, sin construir, sin acercarte ni un centímetro a esa vida que una parte de ti todavía, en algún rincón pequeño y terco, se niega a abandonar, entonces quédate, porque hay una palabra para todo esto. Todavía no voy a decirte cuál es, pero la reconocerás cuando llegue. Mira, Napoleon Hill pasó décadas estudiando a los hombres más ricos que este planeta ha producido. No los herederos, no los afortunados, los constructores, los que partieron de cero y levantaron imperios con sus propias manos y con la potencia de sus propias mentes. Y lo que Hill descubrió, lo que extrajo de esas conversaciones íntimas con Carnegie, con Ford, con Edison, no era ningún secreto de alquimia, ni ninguna fórmula mágica. Era algo mucho más sencillo y mucho más brutal a la vez. Era esto. El día de un hombre se decide en sus primeras horas. La mente subconsciente, esa máquina silenciosa que trabaja sin descanso debajo de tu pensamiento consciente, recibe sus instrucciones durante los primeros 30 minutos después de despertar. Y tú, en este momento, ¿qué instrucciones le estás dando? Pues déjame pintarte el cuadro con toda la precisión que merece. Suena el despertador. Las 6 de la mañana. El techo es el mismo de siempre, con esa grieta pequeña en la esquina que llevas meses prometiéndote arreglar. El calor de las sábanas tiene una textura de rendición, de lana gastada y excusas conocidas. El teléfono ya brilla en tu mano, aunque no recuerdas haberlo tomado. Primero las notificaciones, después las noticias, después los mensajes del trabajo que ya exigen, que ya ordenan, que ya recuerdan que tu tiempo no es tuyo. Y tú, sin haberte levantado todavía, ya le has entregado tu mente a otras personas. Ya has comenzado a construir el sueño de otro. ¿Me sigues? Eso es lo que ocurre cada mañana en millones de hogares. Y lo curioso, lo verdaderamente irónico, es que esas personas se irán a dormir esa noche preguntándose por qué su vida no cambia, preguntándose por qué el dinero nunca alcanza, preguntándose por qué la semana pasa y el año pasa y ellos siguen exactamente en el mismo lugar. Bueno, y si esto te ha resonado de alguna manera, si has reconocido algo de ti mismo en esa imagen, te pido algo pequeño ahora mismo. Suscríbete a este canal. No porque sea un trámite, sino porque la decisión de suscribirte en este instante es, en sí misma, un acto de la misma disciplina de la que vamos a hablar hoy. Es decirle a tu mente subconsciente: yo elijo rodearme de ideas que me construyen. Ese es el primer gesto de una mente maestra. Y deja un comentario debajo diciéndome a qué hora suena tu despertador hoy. No mañana. Hoy. Porque lo que estás a punto de aprender empieza con esa hora. Y quiero que lo escribas. Escribirlo es el primer acto de compromiso. Ahora, sigamos, porque lo que acabas de visualizar no es solo una mañana, es un patrón. Y los patrones, cuando se repiten sin intervención, se convierten en destino. Napoleon Hill lo dijo con una claridad que todavía hoy corta como cristal. La pobreza no es una circunstancia. Es un estado mental que se practica cada día hasta que se vuelve permanente. Y la riqueza tampoco es suerte. Es también un hábito. Un conjunto de decisiones pequeñas, repetidas con la ferocidad de un propósito ardiente, hasta que la mente subconsciente no conoce otra dirección que la abundancia. ¿Lo ves? El problema no es que no tengas talento. El problema no es que el mercado esté difícil, que la economía esté complicada, que hayas nacido en el lugar equivocado o con los recursos equivocados. Esas son las historias que las mentes mediocres se cuentan por las noches para no tener que mirarse al espejo con honestidad brutal. El problema real, el problema que nadie quiere nombrarte en la cara, es que cada mañana que desperdicias es una mañana en la que entrenas a tu mente subconsciente para la escasez, para la inercia, para la resignación,
Y la mente subconsciente es una máquina obediente y absolutamente ciega al juicio moral. No distingue entre lo que te conviene y lo que no. Solo ejecuta lo que le programas. Y si le programas pereza, duda, distracción y miedo, eso es exactamente lo que producirá, con una eficiencia devastadora. Fíjate bien en esto porque aquí está el verdadero conflicto. No entre tú y el mundo, sino entre tú y esos primeros 30 minutos del día. Si no tomas control de esa ventana, si no aprendes a usar esas primeras horas como un laboratorio donde fabricas deliberadamente tu estado mental, tu energía y tu enfoque, entonces no importa cuántos libros leas, cuántos podcasts escuches, cuántos videos veas, seguirás siendo un hombre o una mujer que sabe mucho sobre el éxito y no lo vive. Y hay pocas tragedias más amargas que esa. Saber y no actuar. Entender el camino y quedarse parado. Porque mira lo que ocurre con el tiempo. Un año de mañanas desperdiciadas parece tolerable. Te dices, mañana empiezo, el lunes comienzo, en enero lo hago en serio. Y pasan los meses. Y pasan los años. Y de repente un día, quizás un martes sin importancia, te miras en el espejo del baño y en los ojos del hombre o la mujer que te devuelve la mirada, ya no hay ese fuego de los 20 años. Hay algo más opaco, algo más pesado. Una resignación de tela burda y bordes desgastados que nadie te puso encima de golpe, sino que fue creciendo fibra a fibra mañana a mañana, cada vez que elegiste el snoce sobre el propósito. Y mientras tú dormitabas, el mundo no esperaba. Alguien en algún lugar de esta misma ciudad, con las mismas horas y los mismos 24 días, se levantó a las 5:30, tomó un vaso de agua fría, se sentó en silencio durante 10 minutos y le habló a su mente, con intención. Ese alguien está construyendo algo, ladrillo a ladrillo, mañana a mañana. Y dentro de 5 años, cuando tú todavía estés pagando la hipoteca con el sudor de un trabajo que no elegiste, ese alguien habrá construido la libertad que tú solo visitas en sueños. ¿Tiene sentido? Bien, porque todavía no hemos llegado a lo más difícil. Hill conocía a un hombre, uno de los miles de casos que estudió a lo largo de sus 20 años de investigación. Un hombre que trabajaba en una fábrica de piezas metálicas en Pittsburgh, 12 horas al día, 6 días a la semana. Las manos marcadas por el metal frío, los hombros doblados por el peso de una vida que no había elegido. Este hombre, al que llamaremos con el nombre de Miguel porque Hill protegía la identidad de quienes le confiaban sus historias, llegó a un punto en que la carga se volvió tan insoportable que algo dentro de él se rompió. Pero se rompió hacia adentro, no hacia afuera. No gritó, no renunció ese día. Algo más profundo ocurrió. Una noche, leyendo unas páginas de un libro que un compañero de trabajo le había prestado casi por accidente, encontró una idea. Una sola idea. Que el pensamiento es la única cosa en el universo sobre la que un ser humano tiene control absoluto. Y que, si controlas tu pensamiento durante lo suficiente y con la suficiente intensidad, el mundo exterior comienza, lentamente pero con una constancia aterradora, a reorganizarse alrededor de ese pensamiento. Miguel no lo creyó del todo esa noche, pero tampoco lo descartó, porque tenía demasiado que perder si lo descartaba y no era cierto. Así que al día siguiente, por primera vez en años, puso el despertador 45 minutos antes de lo habitual. Se levantó en la oscuridad del cuarto, mientras su mujer dormía. Se sentó en la silla de madera de la cocina, con una taza de café negro, y durante 20 minutos escribió en un cuaderno de tapas verdes y páginas rayadas exactamente lo que quería que fuera su vida. No lo que creía posible. Lo que quería. Con detalle. Con emoción. Con la textura completa de una vida libre. Escribió el olor de esa libertad. Escribió el sonido de sus hijos jugando sin la angustia de la escasez en el aire. Escribió los números. Escribió las fechas. Y luego cerró el cuaderno, terminó el café y fue al trabajo. No cambió nada ese día, ni esa semana. Pero Miguel repitió ese ritual cada mañana con una constancia que él mismo describía como la única soberbia que se permitía. Y algo comenzó a moverse. No de golpe, sino con esa lentitud poderosa con la que se mueven las cosas verdaderas. A los 3 meses había empezado un pequeño negocio de reparación de equipos industriales desde el garaje de su casa. A los 2 años, ese negocio daba más dinero que la fábrica. Y un día de otoño, con las hojas anaranjadas pegadas en la ventana del coche,
Miguel condujo lejos de Pittsburgh hacia una vida que él mismo había escrito en un cuaderno de tapas verdes. ¿Por qué te cuento esto? Porque si Miguel pudo, tú puedes. No como metáfora vacía, como hecho concreto. La diferencia entre Miguel antes y después no fue el talento, no fue la suerte, fue esos 45 minutos de la mañana. Fue la decisión de usar la única ventana del día en la que la mente subconsciente está más receptiva, más porosa, más dispuesta a recibir instrucciones nuevas. Fue eso, solo eso. Y hay una palabra para lo que Miguel encontró en esa ventana. Todavía no es el momento de decírtela. Pero ya casi llegamos. Imagínate por un momento, y quiero que lo hagas con toda la honestidad que puedas reunir. Imagínate dentro de 10 años. No el escenario que deseas, el escenario probable si nada cambia. Si sigues despertando sin propósito, si sigues entregando tus primeras horas a las noticias, al teléfono, a la urgencia de otros. ¿Dónde estás? ¿En el mismo trabajo? ¿Con las mismas deudas? Pero 10 años más viejas. ¿Con los mismos sueños que nunca aterrizaron? Y ahora viene la parte que más duele, la que la mayoría prefiere no mirar de frente. ¿Qué le estás enseñando a tu familia con ese patrón? Porque los hijos no aprenden de lo que les dices, aprenden de lo que ven. Y si lo que ven cada mañana es a un adulto que se arrastra hacia un día sin dirección, que trabaja duro sin jamás avanzar, que habla de sueños pero no toma acción, aprenden exactamente eso. Aprenden que la vida es una carga que se soporta, no un proyecto que se construye. Y eso, ese legado invisible de resignación que se transmite como una enfermedad silenciosa de generación en generación. Eso es lo verdaderamente catastrófico. No la deuda, no el trabajo que odias, sino el modelo mental que les dejas a los que más amas. Gil lo sabía. Y por eso insistía con una urgencia que casi irritaba a sus contemporáneos. El hombre que no domina su mente es dominado por ella. Y el hombre dominado por su mente no construye nada que dure. Solo sobrevive. Y la supervivencia, por muy noble que suene en boca de los que la glorifican, es el fracaso disfrazado de humildad. Pero todavía no hemos llegado al peor escenario. Porque hay algo más profundo que el dinero. Hay algo más corrosivo que la deuda. Y es el arrepentimiento tardío. El que llega no cuando eres joven y todavía puedes cambiar el rumbo, sino cuando la velocidad de los años te ha llevado a un punto en que la ventana ya se ha cerrado, y sabes que se ha cerrado y tienes que vivir con eso. Los estudios sobre las personas en los últimos tramos de su vida, los que se acercan al final del camino y miran hacia atrás, revelan algo que debería helarte la sangre. El arrepentimiento más común no es haber trabajado demasiado poco, es haber vivido demasiado poco. Es haber elegido la seguridad sobre la aventura, la comodidad sobre el crecimiento, el snooze sobre el propósito, día tras día, hasta que el tiempo se agotó y los sueños murieron sin haberse intentado. Y lo más irónico, lo que hace que todo esto tenga un sabor especialmente amargo, es que el esfuerzo que requiere dominar tus mañanas no es mayor que el esfuerzo que ya haces cada día para sobrevivir en una vida que no te satisface. Es el mismo esfuerzo, redirigido, reenfocado, con un propósito ardiente detrás. Esa es la única diferencia entre el hombre que construye y el hombre que soporta. No el talento, no los recursos, el propósito. Y el propósito empieza cada mañana en esos primeros 30 minutos. Pues bien, ahora viene la parte que estabas esperando. Y quiero que entiendas algo antes de que te la dé. Lo que voy a compartirte no es una lista de trucos de productividad. No es el enésimo consejo de levantarse temprano que ya has escuchado 20 veces y nunca has aplicado. Lo que voy a darte es la arquitectura mental que Hill extrajo de las mentes maestras de su época y que sigue siendo casi un siglo después, la tecnología más poderosa que existe para reprogramar la mente subconsciente hacia la riqueza. Y si la aplicas, no a veces, no cuando te apetezca, sino con la consistencia implacable de un hombre que ha decidido que su vida va a cambiar, los resultados serán tan concretos que tú mismo te sorprenderás de haberlos tardado tanto en buscar. El primer principio de las mañanas maestras es lo que Hill llamaba la claridad del deseo definitivo. Y fíjate en la palabra definitivo, no vago, no general, definitivo, preciso como un bisturí. Antes de que salgas de la cama, antes de que toques el teléfono,
Antes de que el mundo exterior tenga la oportunidad de reclamar tu atención, necesitas pasar un mínimo de 5 minutos con los ojos todavía cerrados o mirando el techo, repitiendo con toda la intensidad emocional que puedas reunir una declaración específica sobre lo que quieres construir. No, quiero ganar más dinero. Eso es niebla. Eso es lo que dice la mente que no ha decidido. La mente maestra dice, quiero generar exactamente tal cantidad al mes, haciendo tal cosa, antes de tal fecha, para poder dar a mi familia tal calidad de vida. ¿Lo ves? La diferencia es enorme. La mente subconsciente no responde a la niebla, responde a la precisión. Responde a las imágenes nítidas cargadas de emoción genuina. Y aquí Hill incorporaba algo que sus contemporáneos encontraban desconcertante y que hoy la neurociencia moderna, con todo su aparato técnico, está confirmando con una consistencia que ya resulta imposible ignorar. La emoción es el combustible de la programación subconsciente. No basta con pensar en lo que quieres, tienes que sentirlo. Tienes que despertar en tu pecho, en tu estómago, en la tensión de tus hombros, la emoción de lo que sería vivir esa realidad, ya. No en el futuro, ahora mismo. Mientras estás en la cama, con la luz de la mañana todavía gris al otro lado de la ventana. Esa emoción, ese calor específico que sientes cuando imaginas a tu familia sin la angustia del dinero, cuando te ves tomando decisiones desde la libertad y no desde el miedo. Esa emoción es la frecuencia en la que opera la mente subconsciente. Y cuando la activas deliberadamente cada mañana, le estás dando a esa máquina silenciosa instrucciones clarísimas sobre qué tipo de oportunidades detectar, qué tipo de conexiones hacer, qué tipo de acciones tomar durante el resto del día. El segundo principio es el silencio activo. Y sé que la palabra silencio suena a inactividad, pero el silencio del que habla Hill no es pasivo. Es el silencio de quien escucha con toda la atención del mundo. 10 minutos, solo 10, después de tu declaración de deseo, sentado o de pie, sin teléfono, sin música, sin podcast, sin ningún estímulo externo. Solo tú y tu mente. Hill llamaba a esto consultar con el infinito. Y aunque el lenguaje puede sonar anticuado, el mecanismo es absolutamente real. Cuando silencias el ruido exterior durante esos 10 minutos, la mente subconsciente que ha estado procesando durante toda la noche mientras dormías, tiene la oportunidad de traer a la superficie ideas, conexiones, soluciones que el ruido constante del mundo moderno ahoga antes de que puedan emerger. Los grandes magnates que Hill estudió tenían todos, sin excepción, alguna versión de este hábito. Carnegie tenía sus 15 minutos de silencio cada mañana antes de cualquier reunión. Edison se recostaba en una silla específica, una de madera oscura con el respaldo algo inclinado, y dejaba que su mente vagara libremente durante los primeros minutos del día antes de comenzar a trabajar. No era pereza, era la práctica más sofisticada de extracción de ideas que esos hombres conocían, y la practicaban con la misma seriedad con la que tú cumples con las obligaciones que otros te imponen. La diferencia era que ellos la practicaban por decisión propia, para construir sus propios sueños, no los de otro. Imagínate por un momento lo que 10 minutos de silencio al día pueden acumular en un año. Son más de 60 horas de escucha activa de tu propia mente. 60 horas en las que las ideas que están esperando dentro de ti tienen espacio para respirar, para crecer, para organizarse. La mayoría de la gente nunca se da esa oportunidad. Están demasiado ocupados llenando cada segundo con ruido para escapar de sí mismos. Y luego se preguntan por qué no tienen ideas, por qué la creatividad no llega, por qué la vida parece siempre igual. Bueno, la vida parece igual porque le han quitado el espacio necesario para cambiar. El tercer principio es lo que Hill denominaba la autosugestión disciplinada. Y aquí llegamos a uno de los pilares más poderosos y menos comprendidos de toda su filosofía. La autosugestión no es repetir frases vacías frente al espejo con una sonrisa forzada. Eso es lo que hacen las personas que han entendido la forma, pero han perdido el fondo. La autosugestión real es la alimentación deliberada y sistemática de la mente subconsciente con pensamientos específicos, cargados de emoción, repetidos con una consistencia que no deja espacio para la duda. Hill recomendaba escribir a mano, con un bolígrafo sobre papel real, no en el teléfono, no en el ordenador, a mano, tu declaración de propósito principal cada mañana. Escribirla completa, con todos los detalles.
con la fecha, con los números, con la emoción. Y luego leerla en voz alta, solo con la voz firme de alguien que ya lo ha decidido, no con la voz tímida de alguien que espera. Con la voz de alguien que sabe. Porque la mente subconsciente, repito, no distingue entre lo que es real y lo que se le presenta con suficiente intensidad emocional. Si le presentas una realidad futura con la claridad y la emoción de algo que ya ha ocurrido, comienza a trabajar hacia esa realidad con toda su potencia. Y su potencia, la potencia de esa parte de tu mente que nunca duerme y procesa millones de datos por segundo, es incomparablemente mayor que la de tu mente consciente. ¿Me sigues? Bien. Porque ahora viene algo que muy poca gente aplica y que marca una diferencia tan grande que quienes lo hacen parecen tener ventaja injusta sobre los demás. Y tiene que ver con el tiempo exacto de la mañana. Hill descubrió, y años después la psicología del sueño lo ha corroborado, que los primeros 20 minutos después de despertar son un estado de tránsito entre el sueño y la vigilia en el que la mente está en su momento, de mayor receptividad subconsciente. Es decir, literalmente, el momento del día en que la programación mental funciona mejor. En que las instrucciones que le das a tu mente subconsciente tienen la mayor probabilidad de ser aceptadas e integradas. Y la mayoría de la gente usa ese momento para leer noticias negativas, para revisar mensajes de trabajo, para exponerse a las ansiedades y los miedos del mundo exterior. Es como tener el laboratorio más sofisticado del planeta disponible cada mañana de forma gratuita y usarlo para almacenar basura. El cuarto principio es el movimiento físico con intención. Y esto no es un guiño a la cultura fitness moderna, es algo mucho más específico. Hill observó que los hombres de mayor éxito que estudió tenían todos alguna práctica de movimiento físico matutino que no era un ejercicio sino un ritual de energía. La diferencia es crucial. Un ejercicio se hace para el cuerpo, un ritual de energía se hace para la mente. La caminata de 15 minutos de Carnegie por el jardín de su casa no era para mantenerse en forma, era para generar el estado físico y mental de claridad, poder y apertura que necesitaba para tomar las decisiones que dirigían su imperio. ¿Qué significa esto para ti en términos prácticos? Significa que cada mañana, después de tus primeros minutos de declaración de deseo y silencio activo, necesitas mover tu cuerpo deliberadamente durante al menos 10 minutos. No para quemar calorías. Para cambiar la química de tu cerebro, para elevar los niveles de dopamina, de norepinefrina, de serotonina, que son literalmente los sustratos bioquímicos del estado mental que necesitas para pensar como un constructor de riqueza. Cuando tu cuerpo está en movimiento con intención, con la mente enfocada en tu propósito y no en las redes sociales, ocurre algo que Hill describía como la vibración elevada de la mente maestra, una claridad de pensamiento, una energía de acción, una sensación de posibilidad que no se puede fabricar con ningún estimulante artificial. Y una vez que la experimentas con consistencia, entiendes por qué los grandes nunca la sacrificaban. El quinto principio, y este es posiblemente el más contraintuitivo de todos, es lo que Hill llamaba la planificación desde el resultado. La mayoría de las personas cuando planifican su día empiezan por las tareas, por lo que tienen que hacer, por las obligaciones, por lo urgente. Y este es un error fatal de programación mental, porque cuando empiezas por las tareas estás operando desde la mente reactiva. Estás siendo un empleado de las circunstancias. Hill enseñaba lo contrario, empieza siempre por el resultado, por lo que quieres que sea cierto al final del día, al final de la semana, al final del año, y luego trabaja hacia atrás para identificar la acción más importante que puedes tomar hoy. Solo una, la acción que más te acerque a ese resultado. Esta distinción entre planificar desde las tareas y planificar desde el resultado puede sonar sutil, pero sus efectos sobre la mente subconsciente son profundos. Cuando empiezas tu mañana preguntándote, ¿qué tengo que hacer hoy?, le estás diciendo a tu subconsciente que eres un ejecutor de obligaciones ajenas. Cuando empiezas preguntándote qué quiero que sea cierto hoy para acercarme a mi objetivo definitivo, le estás diciendo que eres el arquitecto de tu propia vida. Y el subconsciente, esa máquina obediente y ciega al juicio moral, toma nota y trabaja en consecuencia. Fíjate bien en esto, porque aquí está el corazón de toda la filosofía de Hill traducida a la práctica matutina más concreta. Los primeros 30 minutos de tu día son un campo de batalla entre dos versiones de ti.
La versión que sigue los patrones que heredó, que aprendió por imitación, que practica por inercia. Y la versión que ha decidido deliberadamente quién quiere ser y qué quiere construir. Y cada mañana, sin excepción, una de las dos gana. La que gana no es necesariamente la más fuerte. Es la más consistente, la más disciplinada, la que tiene un plan y lo ejecuta aunque no tenga ganas, aunque haga frío, aunque la cama tenga esa textura de rendición conocida y acogedora. Bueno, hablemos un momento de algo que casi nadie quiere admitir. El mayor enemigo de tus mañanas no es la pereza. La pereza es solo el síntoma. El verdadero enemigo es más sutil, más inteligente, más difícil de detectar. Se disfraza de razonamiento sensato, se disfraza de realismo, se disfraza de responsabilidad. Y tiene un nombre que Hill conocía bien, aunque lo formulaba de manera diferente a como la psicología moderna lo nombra. Hay una palabra para ese enemigo, y voy a decírtela ahora mismo, porque hemos llegado al momento en que ya no tiene sentido postergarlo. Esa palabra es procrastinación. Pero no la procrastinación que todos describen superficialmente como pereza disfrazada. No. La procrastinación de la que habla Hill, la que él consideraba el veneno más letal para el espíritu humano, es algo mucho más preciso. Es el hábito de diferir la acción hacia los propios sueños mientras se mantiene una actividad frenética hacia los sueños de otros. Es el hombre que llega agotado a casa después de 12 horas de trabajo duro. Trabajo genuinamente duro, pero trabajo que construye el patrimonio de otro. Y que cuando por fin tiene un momento de quietud, en lugar de usarlo para dar un paso hacia su propia visión, se deja caer en el sofá y le dice a la oscuridad del techo: mañana empiezo. Esa es la procrastinación real. No la de quien no hace nada. La de quien hace mucho, pero en la dirección equivocada. Y esa forma de procrastinación, Hill la identificó como la causa principal de la pobreza entre personas inteligentes, capaces y trabajadoras. Porque la pobreza no siempre tiene cara de holgazán. A veces tiene cara de persona ocupadísima que nunca tiene tiempo para lo que de verdad importa. ¿Y cómo se destruye esa procrastinación? Con exactamente lo que hemos estado construyendo durante todo este tiempo. Con el deseo definitivo que se declara cada mañana antes de que el mundo reclame tu atención. Con el silencio activo que permite que las ideas emerjan desde dentro hacia afuera y no al revés. Con la autosugestión disciplinada que alimenta al subconsciente con instrucciones claras sobre la dirección que debe tomar. Con el movimiento físico que genera el estado químico del constructor y no del sobreviviente. Y con la planificación desde el resultado que convierte cada mañana en un acto de arquitectura consciente de la vida que quieres. Estos 5 principios juntos, aplicados con la constancia implacable que Hill exigía a quienes querían resultados reales, son la tecnología de destrucción de la procrastinación más poderosa que existe. No porque sean magia, sino porque atacan el problema desde su raíz real, que no es la voluntad débil, que no es el carácter deficiente, que es la ausencia de un programa mental claro, deliberado y consistente que dirija a la mente subconsciente hacia la acción correcta cada día. Y ahora, para que esto no se quede en el plano de las ideas hermosas que se escuchan y se olvidan, vamos a ser absolutamente concretos sobre cómo se ve esto en la práctica. ¿Cómo se ve una mañana maestra? La alarma suena. 30 minutos antes de lo habitual. No 2 horas antes. No 5 de la mañana si no estás listo para eso. Solo 30 minutos. Ese es el único requisito inicial. ¿Te levantas? Bebes un vaso de agua fría, no café todavía. El agua fría sobre el esófago tiene una manera de decirte que el día ha comenzado con una decisión, no con un reflejo. Te sientas. En silencio. Con el cuaderno. Escribes tu declaración de propósito. La completa. Con la fecha, con los números, con la emoción. La lees en voz alta una vez, con la voz de quien ya lo ha decidido. Luego cierras el cuaderno y pasas 5 minutos en silencio absoluto. Sin hacer nada. Solo escuchando. Solo observando qué aparece en tu mente cuando le das espacio para hablar. Y luego te mueves. 10 minutos. Puede ser una caminata, puede ser estiramientos, puede ser lo que sea que active tu cuerpo y eleve tu energía, pero con la mente en tu propósito. No en el teléfono, no en las noticias, en tu propósito. Y finalmente, antes de que empieces cualquier otra cosa,
Antes de abrir el correo, antes de revisar el teléfono, antes de hacerlo urgente, dedicas 5 minutos a escribir la única acción más importante del día para acercarte a tu objetivo. Una sola, la más importante. Y te comprometes a que esa acción ocurra hoy sin falta. Eso es todo. 30 minutos. Que es lo mismo que 2 episodios de cualquier serie de entretenimiento que no te ha construido nada. Que es lo mismo que el tiempo que pasas desplazándote por las redes sociales cada mañana sin siquiera notarlo. Solo que estos 30 minutos están deliberadamente dirigidos hacia la construcción de la única cosa que realmente importa. La versión de ti que puede darle a tu familia la vida que merece. Hill decía algo que hoy resuena con una claridad casi insoportable. Todo el mundo quiere la riqueza, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio que no es dinero, sino disciplina. El precio de la riqueza se paga en las mañanas en que no tienes ganas. En las mañanas en que la cama es más cómoda que la acción. En las mañanas en que la voz de la resignación es más fuerte que la voz del propósito. Esas son las mañanas que cuentan. No las fáciles, las difíciles, las que ganas contra ti mismo. Porque cada vez que las ganas, le demuestras a tu mente subconsciente que el propósito es más real que el miedo. Y la mente subconsciente toma nota y trabaja. Mira, hay algo que casi nunca se menciona cuando se habla de las rutinas matutinas de los grandes. Y es el componente de la gratitud específica. No la gratitud genérica de dar las gracias por la vida, que aunque válida, es demasiado vaga para tener impacto en la programación subconsciente. La gratitud específica que Hill observaba en los hombres de mayor éxito era una práctica de reconocimiento preciso de las evidencias de progreso, por pequeñas que fueran, que indicaban que la dirección elegida era correcta. Cada mañana, antes de enfocarse en lo que faltaba, los grandes constructores de riqueza pasaban un momento reconociendo lo que ya se había movido. La conversación que se había dado, la idea que había aparecido, el cliente que había respondido, el aprendizaje que se había producido. No para consolarse con lo pequeño, sino para entrenar al subconsciente a detectar progreso. Porque lo que el subconsciente aprende a detectar, lo amplifica. Y lo que amplifica, lo atrae. Esto, combinado con la declaración de propósito, el silencio activo, la autosugestión disciplinada y el movimiento con intención, crea algo que Hill describía con una palabra que él reservaba para los momentos en que quería que sus lectores entendieran que estaban ante algo verdaderamente fundamental. Esa palabra era poder. No poder sobre otros. Poder sobre uno mismo. Y el poder sobre uno mismo, Hill lo repitió hasta el final de su vida. Es la única forma de poder que produce riqueza real, duradera y que no destruye a quien la posee. Pues permíteme darte también algo sobre el componente social de las mañanas maestras. Porque Hill fue muy claro en esto y muchos lo pasan por alto. La mente maestra, ese principio que él consideraba el secreto más valioso de todos los que Carnegie le reveló, no opera en aislamiento. La mente maestra opera en alianza, y las primeras horas del día son el momento ideal para alimentar esa alianza. No con las noticias, no con el entretenimiento, sino con las mentes que te elevan, con los libros de quienes han construido lo que tú quieres construir, con los audios de quienes piensan en la frecuencia en la que tú quieres operar, aunque sea 15 minutos, aunque sea una sola página de un libro poderoso leída con lentitud y atención real. Esa exposición deliberada a ideas de grandeza en los primeros minutos del día tiene un efecto sobre la tonalidad mental que dura horas. Y esa tonalidad mental es la que determina qué tipo de decisiones tomas, qué tipo de conversaciones tienes, qué tipo de oportunidades detectas durante el resto del día. Fíjate bien, porque aquí está la ironía más grande de toda esta conversación. La mayoría de las personas que dicen no tener tiempo para trabajar en sus sueños, sí tienen tiempo cada mañana. Lo que no tienen es la estructura. No tienen el plan. No tienen el hábito instalado. Y sin estructura, sin plan, sin hábito, el tiempo existe, pero se disuelve. Se evapora en la urgencia de lo inmediato, en la distracción del entretenimiento, en la comodidad de lo conocido. Y al final del día, el tiempo ha pasado. Y los sueños siguen esperando. Y la familia sigue esperando. Y el arrepentimiento, ese peso de tela de saco y bordes afilados, sigue creciendo en silencio. Pero tú que has llegado hasta aquí, tú que has escuchado todo esto sin apagar el video, tú ya eres diferente.
no porque yo te lo diga, sino porque el simple acto de haber llegado hasta este punto en esta conversación demuestra que algo en ti todavía se niega a rendirse. Que algo en ti todavía cree que la vida puede ser diferente. Que la libertad financiera no es un sueño de otros, sino una posibilidad concreta para quien está dispuesto a pagar el precio en mañanas disciplinadas. Y eso, ese fuego pequeño pero inextinguible que has traído hasta aquí, eso es exactamente lo que Hill llamaba el deseo ardiente. La semilla de todo lo que puede construirse. La chispa que, si se alimenta cada mañana con los principios correctos, se convierte en el motor más poderoso que existe. Más poderoso que el capital. Más poderoso que los contactos. Más poderoso que el talento heredado. Porque el deseo ardiente, bien dirigido y consistentemente alimentado, convierte en recursos todo lo que toca. Convierte obstáculos en oportunidades. Convierte fracasos en datos. Convierte mañanas ordinarias en los cimientos de una vida extraordinaria. Así que mañana, cuando suene la alarma, cuando sientas ese peso familiar en el pecho, esa resistencia de siempre, recuerda esto. Ese momento, ese instante en que la cama te llama y el propósito también te llama. Ese es el momento que define todo. No el gran discurso, no la decisión épica. Ese pequeño instante de la mañana, repetido con consistencia implacable, es donde se construye o se destruye la vida que mereces. Y ahora sí te pregunto directamente, con toda la honestidad que este tema merece. ¿Qué vas a elegir mañana? Porque ya no puedes decir que no sabías. Ya no tienes la excusa de la ignorancia. Ahora sabes exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y por qué funciona. Lo único que queda es la decisión. Y esa solo tú puedes tomarla. Hill terminaba siempre sus conversaciones más importantes con una frase que sus oyentes tardaban años en comprender del todo. Decía, el único límite real que tiene un ser humano es el que él mismo decide no cruzar cada mañana. Cada mañana. No una vez. No en los momentos de inspiración. Cada mañana. Porque la riqueza es un hábito. Y los hábitos se construyen en las mañanas. Una a una. Sin excepción. Sin excusas. Con el deseo ardiente como combustible y la disciplina como estructura. Y el resultado que Miguel encontró en Pittsburgh, el que Carnegie construyó desde la nada, el que Ford extrajo de sus mañanas silenciosas antes de que el mundo despertara, ese resultado está disponible para cualquiera que esté dispuesto a ganarse las primeras horas del día. ¿Eres tú ese alguien? La respuesta empieza mañana a la hora que escribiste en el comentario. Y si todavía no lo has escrito, este es el momento. Escribe la hora a la que vas a sonar tu alarma mañana. Escribe también cuál de estos 5 principios vas a empezar a aplicar primero, porque escribirlo es el primer acto de autosugestión. Es el primer mensaje que le mandas a tu mente subconsciente de que esto ya no es una intención, es una decisión. Y las decisiones, a diferencia de las intenciones, tienen consecuencias. Las mejores consecuencias que puedes imaginar para ti y para todos los que llevan tu apellido.